Y buenas noches, y ¿me escuchan? Buenas noches. Sí, ok, muy bien, Mariana. Buenas noches, Steven. Ok, bueno, vamos a esperar que se conecten un poquito, a ver si se conecta un poquito más. Como siempre, después de las 7, un poquillo 7 y resto, se conectan un poquito más. Entonces, vamos a desactivar aquí. Alguien ya desactivaron el audio bien. Qué raro, porque no puedo. Setear todo. Buenas noches, Carlos. Ok. Mayarita. Vamos a ver. Ok, ya 12, muy bien. Bueno,
Ya empezamos con la segunda, vamos a empezar con la segunda mitad del curso, que es todo lo que es las propiedades de los números enteros, sistemas de numeración y algoritmos, que ese va a ser el punto fuerte de aquí hacia adelante de la carrera, ¿no? Todo lo que sea el cómo montar, pensamos y hacemos los algoritmos. Entonces esos son los temas que nos vamos a enfocar para igualmente aprenderlos y poder resolver los o las tareas que que nos van a dejar, ¿no? Toda la idea es llevarlo con una buena estructura. Y hoy vamos a ver lo que es todo lo que es la teoría y un poco de práctica, lo que es la teoría de números, o bueno, las propiedades de los números enteros que ocupamos a ver para poder desarrollar lo que son las ecuaciones de congruencia, que es el tema que, como les había comentado anteriormente en las sesiones pasadas, el tema en que más se suelen pegar un poquillo a la hora de resolverlo. Pero la idea es obviamente agilizarlo con ejercicios y aprender la mejor manera de hacerlo. Y poder resolverlo en el examen y aprender tal vez una de las propiedades más importantes que luego en programación se hace muy útil, que es lo que es el módulo, ¿no? ¿Para qué sirve el módulo y qué cosa nos simplifica el uso del módulo? Que en el colegio casi no se ve eso, que es el módulo. Entonces aquí sí lo vamos a aplicar y ver y recordar un poquito lo que vimos en el colegio. Bueno, antes de empezar, igual que siempre, el aviso importante de que la sesión va a ser grabada y va a ser transmitida en YouTube. Todos los que no quieran aparecer con su nombre real o no quieran ver su intimidad expuesta, entonces seguir las recomendaciones que tenemos ahí, las 4 recomendaciones, ¿no? Entonces es importante eso por algún problema luego de que no quieran que su identidad esté ahí expuesta. Y bueno, voy a esperar un toquecito más para empezar. Bueno, ya el curso terminó esta semana que pasó, ¿no? Con que entregaron la tarea, ya pasó todo lo que es, nos olvidamos de todo lo que es, digamos, lógica de predicados, lógica de proposiciones, bueno, todo ese chip cambia. De hecho, este curso es un poco gracioso por eso, porque toda la primera mitad es como un chip y el otro, como que en esta otra parte, como que nos ponen otro chip y vemos algo totalmente diferente a la primera parte. O sea, no es un curso en cierta forma continuo como cuando llevamos programación, que en cierta manera es continuo, lo que se aprende al principio en los primeros compases, lo vamos a ocupar en los otros, ¿no? Buenas noches, Edwin. Entonces aquí no, aquí está dividido en dos temas muy diferentes entre sí. Ok, bueno, hay audio, sí, vamos a ver, hay audio, sí. Audio, sí, vamos a ver, tenemos bastantes conectados hoy, 16, muy bien. Ok, muy bien, muy bien. Rodrigo. Ok. Bueno, voy a esperar 2 minutos más para ver si empezamos. ¿Ya han estudiado algo de este tema o están ahorita así un poco en blanco, digámosle, como vamos a ver qué cosillas vemos? Ok, ok. Bueno, por lo menos esta va a ser la intro un poco para que ya se motiven y empiecen a, a darle bastante, ¿no? Al tema. Realmente no es complicado, digámosle, algoritmos, la parte que piden aquí no es tan complicada como ya lógica para computación, que lógica para computación sí prácticamente es programar, digamos, ver toda la lógica de programación. Después, sistemas de numeración, como estamos desde la casa, se hace como muy trivial, digamos, los problemas. Todo, ¿no? Realmente no hay que aprenderse nada, todo lo tenemos a mano, entonces se hace más fácil. Y el problema tal vez de las ecuaciones de congruencia, que es la que sí hay que seguir un algoritmo, de hecho. O sea, toda la ecuación de congruencia se resuelve como un algoritmo, ¿no? Como a la hora de hacer una ecuación cuadrática. Cuando la hacemos por la forma tradicional de sacar el discriminante y la solución uno y 2, todo es un algoritmo, ¿no? Empezamos sacando nuestro A, nuestro B, nuestro C y de ahí nos vamos con las ecuaciones. Ok, bueno, esa es la idea. La idea hoy es aclarar un poquito lo que es el tema más fuerte, es decir, el algoritmo de Euclides, qué es y qué es un poco el módulo, ¿no? ¿A qué nos referimos con módulo? Y sacar esas dudas para que empiecen a ya
ya soltarse un poco y desarrollar los temas que ocupamos, ¿no? Bueno, primero hay que repasar ciertos términos o propiedades que las vimos desde el colegio, pero no nos acordamos tal vez ahorita, o tenemos tiempo sin haberlas estudiado, entonces no nos acordamos de lo que, de lo que son, ¿no? Muy bien, ya hay 17, excelente. Ahí veo a los típicos, digámosle, que estaban siempre, muy bien. Estamos ahí siempre, excelente. Ok, vamos a ver qué pasa aquí. No sé por qué no me falla. Listo. Bueno, vamos empezando con lo que va a ser la sesión y ver los términos que vamos a hacer. Bueno, aquí. Vamos a ver lo que es las propiedades de los números enteros, que es uno de los creo que es de los temillas más largos que hay de este segundo examen, porque algoritmos igual se resumen de una parte muy fácil, o no muy fácil, pero muy todo va a lo mismo. Y la parte de sistema de numeración también se hace bastante corta, ya si ustedes manejan, solo con manejar un sistema, cómo se pasa y cómo se pasa un sistema a otro, ya entienden el resto. Entonces sí, más sencillo también. Entonces vamos con lo que es las propiedades de los números enteros, pero vamos definiendo qué es un número entero primero. Los números enteros son aquellos que no tienen parte decimal y abarcan tanto a los números naturales como a los números negativos e incluyen al cero. Eso es lo que es un número entero. Ejemplos. Bueno, son todos los números que hemos visto desde el colegio, ¿no? Que hemos visto desde la escuela, que en la escuela nos enseñan los números naturales, a contar del 0 a 100. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver si compañero si puede escucharnos. Tal vez es que no le ha dado la opción de llamar por el computador. Bueno, con lo que les comentaba, son los números que vemos siempre. Hay algo aquí en este tema y es aclaratorio de una vez, porque se ha visto mucho en los exámenes también. Aquí no se usan decimales en ninguna parte. No hay uso de decimales. En las ecuaciones de congruencia no hay uso de decimales, porque vamos a ver ciertas propiedades. Ok, aquí se conectó. Vamos a ver ciertas propiedades, pero por lo general tienden, y lo he visto, tienden a que tenemos, por ejemplo, 6 dividido entre 4. Entonces llegan y ponen un resultado. Si nosotros tenemos 6 dividido entre 4, ¿tiene parte entera o tiene parte decimal? Cuando dividimos 6 entre 4, ¿qué parte tiene? ¿Qué parte conseguimos de 6 entre 4? Una parte decimal, ¿verdad? Eso en esta parte del curso no nos sirve. Entonces esa parte no nos sirve. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Solo manejar lo que es números enteros. Números enteros. Es lo que nos va a ayudar a resolver los problemas. Aquí. Ya. Es que viene mucha. Muy bien, hay mucha gente. Muy bien. Excelente. Entonces lo que nos vamos a enfocar durante esta parte, ¿no? Son los números enteros, los números que conocemos, los negativos y los positivos. En las ecuaciones de congruencia, otra cosa importante, cuando vayamos a ver ese tema, todas las soluciones, todo lo que sea soluciones, lo vamos a ver en positiva. Todas las soluciones que nos van a dar siempre van a ser mayores que X. No vamos a tener soluciones negativas. Vamos a ver qué pasa. Creo que hay alguien con el audio, pero eso está como muy pegado hoy.
Entonces vamos a ver solo soluciones positivas. Entonces nos vamos a enfocar. No decimales y soluciones positivas. Las dos reglas principales a partir de ahora. Porque a veces vamos a comprobar lo que es una ecuación de congruencia. Vamos a ver que la vamos a tener que comprobar. Y da decimal. Y da decimal y siguen desarrollando el problema. Entonces no se puede dar decimal y desarrollar el problema, ¿no? Es como teníamos los silogismos igual. Cuando nos llegaba y nos daba que no era tal vez las dos soluciones eran universales, las dos premisas universales y teníamos la conclusión particular. Nosotros no podemos desarrollar ya ese silogismo, ¿verdad? No podemos hacerlo. Entonces, y esto es el mismo caso. Aquí es el mismo caso. Ok, vamos a ver. Yo quedé con la duda. Buenas noches, Jason. Ok, yo quedé con la duda. Ok, Jorge, hola a todos. Ok, PC me va a hacer la pregunta. Yo quedé con la duda en la tarea. Jorge odia. No decimales y solo soluciones positivas. Yo quedé con la duda. Jorge odia a todos, algunos poetas o algunos poetas odian a Jorge. Todo dice, existen algunos poetas y ok, gracias. Y odian a Jorge. Eso es lo que estamos viendo la semana pasada. Ok, para mí, digámosle, si la estructurara, así como me dice, para mí, digámosle, para mi opinión sería, existen algunos X o existen algunos X, unos poetas, y Jorge los odia. Es como, existen algunos poetas y Jorge los odia. Así como está montado, es como yo lo leería, ¿no? Existen algunos poetas, PX, y o que ellos o a todos ellos Jorge los odia. O sea, esa es la forma en que yo lo leería, ¿no? Existen algunos poetas y Jorge odia a odia todo ese conjunto de X, que sería todo el conjunto de las personas en que está. Es que como Jorge es el sujeto, es el que está realizando la acción, ¿no? Odian es como la acción, verbo, ¿no? Lo que está haciendo. Entonces Jorge es el sujeto, entonces me está diciendo que existen algunos poetas o un número de poetas que Jorge odia, ¿no? Todo Jorge viene siendo el sujeto que está odiando la acción, ¿no? O sea, está realizando la acción, entonces, perdón, el verbo que está, entonces, todos los poetas, Jorge odia a todo ese grupo de poetas, por así decirlo, bueno, así es como lo leería yo, ¿no? Jorge odia a ese grupo de poetas. Ok, así sería, los poetas odian a Jorge, existen algunos poetas que Jorge, es que es lo mismo, o sea, así sería, los poetas odian a Jorge, estamos en lo mismo. O sea, los poetas, no importa que la X esté aquí o allá, porque el X nada más me está simbolizando un conjunto en que estamos trabajando, ¿no? Entonces existen algunos X que son esos X son poetas y Jorge los está odiando, ese mismo conjunto, Jorge los está odiando. Entonces estamos en esa misma expresión. Yo siento que tal vez en la tarea la pusieron como un poco confusa. Ya eso habría que arreglar o haber interpretación de quién lo está interpretando, ¿no? Del profesor. Preguntarle o decirle que dé una justificación un poco más válida de por qué los poetas odian a Jorge. Yo lo vería de que los poetas odian a Jorge. O Jorge, es que en realidad, digamos, los poetas odian a Jorge. Yo diría, existen algunos. Para mí en esta última los poetas ejercen la acción odiar sobre Jorge. Es que yo lo leería como la primera, como Jorge es el sujeto, entonces Jorge es el que está actuando, el sujeto es el que está actuando sobre Jorge odia a todo ese grupo de personas. Pero es como la forma que la estamos interpretando, ¿no?
Yo diría que, digámosle, si la tienen. Bueno, Jorge va a ser el sujeto porque es la partícula que está suelta, es nuestro sujeto, ¿no? Pero ahí yo lo que haría siendo usted es que le pediría la justificación al profe, porque sí es como un poco enredada las dos formas en que podríamos interpretarlas, ¿no? Porque igual yo lo leo como interpretando que el sujeto tiene la acción, ¿no? Entonces yo podría decir, bueno, algunos poetas odian a Jorge, igual. O sea, entonces me queda, ya no es Jorge que los está odiando, sino que son los poetas los que lo están odiando. Entonces queda como, a mí me queda, o sea, a mi parecer me queda como un libre, como una libre interpretación, ¿no? No me queda como muy claro, me queda como un poco, por decirlo, ay, se me fue la palabra, esta palabra que siempre que se usa mucho en matemáticas, muy ambiguo, ¿no? Queda como un poco ambiguo. Sí, ahí sí está indiferente porque al final estamos diciendo que es un conjunto, ¿no? O sea, la X, porque nuestra S, nuestra J es un sujeto, entonces da igual, esa X no le pertenece a él, entonces está aquí, está un poco a la izquierda o a la derecha, o como esté, da igual. Entonces, ahí, o sea, los poetas igual, o sea, son sujetos, por los poetas están estamos hablando de la segunda parte, digámosle, o x j o j x es en esa parte. Es que para mí, por eso les estoy diciendo, siento que es como un poco ambigua, porque algunos poetas odian a Jorge, o, o existen algunos, es que es como, sí, yo la veo como ambigua, o sea, como un poco, pero ya ahí sí tendrían que preguntarle al profe a ver cómo se razona, cómo la razona, porque yo la veo así como que se podría interpretar de las dos maneras, solo que de una manera me está diciendo que Jorge odia a todos y la otra es que los poetas están odiando a Jorge. Entonces ahí sí sería como ver, digámoslo, si lo viéramos de una forma que la leemos normalmente, si lo viéramos de una forma que se leyera normalmente, digámosle, como hemos leído todas, entonces sí, digámosle, sí lo veríamos así como que todos los poetas están odiando a Jorge. Pero nosotros habíamos montado una, creo que la última que vimos de una fiesta, creo que también ahí está un poquillo la clave de cómo se montaba la fiesta, que decía una chica estaba en una fiesta y que todos odiaban, y todos eran amigos de esa persona. Creo que ahí iba un poquillo por donde estaba la... Porque, bueno, es que ahí no es que va entre paréntesis, x j ahí quería o j y X. J, O mayúscula, J afuera y el X sí es el X queda solito, ¿no? El X quería entre paréntesis porque donde es el dominio, ¿no? Donde se está dando el donde se está dando eso. Sí, esa fue la pregunta igual que pusieron en la presentación de PowerPoint que me pusieron. Pero ya ahí, digamos, ya ahí sí pueden discutirlo con el profe, ¿no? Cuando se las califique. Decirles que cuál es la interpretación verdadera o cómo lo interpretaría si lo quiero ver de esta forma. Entonces ya ahí yo creo que ahí sí la podrían por lo menos preguntar, profe, explíqueme cuál es cómo la identifico, digámosle, o explíqueme si yo quiero ponerla de esta forma, cómo la hacemos o sea, cómo la hacemos válida, no sé, pues parece como ambigua, la verdad. O sea, ahí se agarran con el profe, literalmente. No mentira, pero sí, sí que le pregunten por lo menos que le den una. Es como cuando hacemos una ecuación o algo así y tal vez tiene varias respuestas, ¿no? Entonces, ¿cuál usamos verdadera, no? Pero entonces, ok, nos vamos al tema, nos regresamos otra vez al tema ya. Y vemos, ok, las dos reglas que le has dicho, entonces empezamos con dos reglas.
Estamos empezando ahorita. Empezamos con dos reglas. No números negativos en las soluciones de X. Cuando veamos las ecuaciones de congruencia, no puede haber número negativo. Y vamos a ver otra sesión que veamos esto. No quiero que me digan que las soluciones son negativas, ¿no? Y no hay decimales. Absolutamente, no nos dé decimal, se nos acaba esto. Porque una de las reglas de las ecuaciones de congruencia es que a la hora de probar si existe o no existe y está decimal, ya ahí no existe. Ok, vamos con lo que era la definición de que era un número. Vamos con la divisibilidad, que es otro de los temas muy importantes. Ok, un entero A es divisible por un entero B, o B es divisor de A cuando el residuo es 0. Todo entero A es divisible entre el mismo y entre 1. Prácticamente todos los números son divisibles entre el mismo y entre 1, ¿no? Entonces tenemos el ejemplo de que 7 es divisor de 42, porque 42 es igual a 6 veces 7. Se dice entonces que 7 divide a 42, o 7 es divisor de 42. 1 es divisor de 3 porque 3 es igual a 3 veces 1. O se dice entonces que 1 divide a 3. Y 1 va a dividir a todos los números que conocemos, ¿no? Todos los números siempre están divididos por 1 y multiplicados por 1. Siempre, siempre. Todos, todos. Todo el 1 es como el máximo ahí, que está en todo lado, siempre está presente, pero no lo solemos poner, o sea, no lo ponemos porque no tiene ninguna lógica, va a estar poniendo el 1 por 5, pero aquí vamos a ver, a la hora de modular esto, que el 1 nos va a ser importante, ¿no? El ponerlo. Ok, vamos a ver, aquí entró. Es que esto está muy lento, ya silenciar esto. Ok. Vamos con los números primos también, que es importantísimo, los números primos. Ok, un número primo es un número entero mayor que 0, que tiene exactamente dos divisores positivos. El 1 queda excluido del conjunto de los números primos. El 1 no pertenece a los números primos. Ejemplo, el 7 es primo, sus únicos divisores son 1 y 7. Solo puede expresarse como producto de 7 por 1 o de 1 por 7, nada más. O sea, es lo mismo. Y el 15 no es primo, sus divisores son 1, 3, 5 y 15. Puede expresarse como 3 por 5 y también como 15 por 1. Todos los números primos son los únicos que se pueden dividir entre ellos mismos y entre 1, nada más. Prácticamente, más allá de eso, el 1 y el 1 es el 1 no está dentro del conjunto de los números primos. Ese sí ya queda descartado, ¿no? Y solo hay un número primo que es par, que es el 2. Los números primos tienen una distribución muy extraña, hasta ahora no se ha podido resolver. No se ha podido resolver esa distribución, de hecho es uno de los problemas del milenio, ¿no? Y uno de los problemas que más recompensa tiene al resolverlo. Y más complejos que es el resolver, el enigma, ¿no? ¿Cómo están distribuidos los números primos? No hay ninguna fórmula para saberlo, pero estos son los que vamos a manejar aquí, los pequeñitos, números primos pequeños. Y los que casi siempre manejamos son el 2, 3, 5, 11, 13, 17, 19. Esto es como cuando sacamos el máximo común divisor. ¿Cuántos se acuerdan cómo se saca el máximo común divisor en la escuela? Que poníamos ahí las dos numeritos, poníamos una línea y empezamos a dividir entre los números primos, ¿no? Euclides llegó y se inventó un método. En ese método tenemos una ventaja, que no hay que saber qué número primo, por cuál número primo hay que dividir, ¿no? El método tradicional que nos enseñan en el colegio o en la escuela de sacar el máximo común divisor depende de que si sabemos o no el número primo. Entonces puede ser que nosotros tengamos un número como 1585, algo así. Digámosle que 1503, algo así, por ejemplo. Pero yo no sé. Yo empiezo a probar los primeros 20 números primos y ninguno me divide. Pero tal vez el número 500 de los números primos me divide ese número. Y yo no, mentira que yo voy a probar 500, 600 números primos.
que hay, los primeros. Entonces Euclides se inventó ese método y nos ahorró el hecho de que no tengamos que saber cuáles números primos son, sino que Euclides nos lleva a la solución del máximo común divisor, que va a ser nuestro aliado en esta parte del curso, para poder resolver las ecuaciones de congruencia. Entonces nos elimina el hecho de saber cuáles son esos números primos, pero siempre es muy importante conocer o ver cuáles son los números primos. Ok. El máximo común divisor, nuestro mayor aliado en esta parte del curso. El máximo común divisor de dos o más números naturales o enteros es el número más grande que les divide. Se denota la forma MCD, entre paréntesis, A y B, que van a ser los dos números a los que les vamos a sacar el máximo común divisor. Un número entero D se llama máximo común divisor de los números A y B cuando. Entonces, cuando el D va a ser nuestro máximo común divisor después de haberlo sacado, ¿no? El máximo común divisor de 2 y 3, por ejemplo, y ese va a ser nuestro D. ¿Cuál es ese valor? D es divisor común de los números. O sea, cuando sacamos el máximo común divisor, ese número tiene que dividir a los dos. Por ejemplo, vamos a ver, ¿cuántos me pueden decir cuál es el máximo común divisor de 2 y 3? El máximo común divisor de 2 y 3, ¿cuál es? ¿Cuál sería el máximo común divisor de 2 y 3? Muy bien ahí, PC. 1. Ajá. Como los dos son primos, 2 y 3 son primos, ninguno se divide entre ellos. No existe ningún otro factor en común. El único factor en común que van a tener es el 1. O sea, es el único que van a tener. Entonces, el máximo común divisor de 2 y 3 va a ser 1. Y ese 1 tiene que dividir a los dos. Entonces, 2 y 3 va a ser dividido entre 1. Si yo les digo, ¿cuál es el máximo común divisor de 3 y 6? ¿Cuál es? El máximo común divisor de 3 y 6. Va a ser 3, ¿verdad? Los dos son divisibles entre 3 y ahí queda. Entonces, si yo divido 3 entre 3, me va a dar 1. Y si yo divido 6 entre 3, me va a dar 2. Y ahí terminó. Ya no puedo seguirlo porque ya no se pueden seguir dividiendo por el mismo número. Entonces, el 3 va a ser el máximo común divisor. Y ese número tiene que dividir a los dos siempre. Esa es una de las reglas del máximo común divisor. Y D es divisible por cualquier otro divisor común de los números A y B. Y D, o sea, es lo que estamos diciendo, o sea, el número que nos da tiene que ser divisible o tiene que dividir a esos dos números, ¿no? Otro divisor debe ser un común divisor entre ellos dos, ¿no? Ok. Y vamos a ver este. Ejemplo, el máximo común divisor de 14 y 49 es 7. ¿Es eso verdad o mentira? ¿Es eso verdad o mentira? Es verdad, ¿verdad? Porque el máximo común de 14 y 49. Entonces, si nosotros vemos, si lo hacemos por el método tradicional, que ahorita cuando veamos el de Euclides, vamos a verlo. Si lo hacemos por el método tradicional, nosotros tenemos que empezar dividiendo eso. Tenemos que empezar dividiendo 14 y 49 entre 2 primero, que es el primer número primo. 14 si tiene mitad, 49 2. No. Entonces hay que empezar otra vez ahora del 2, pasamos al 3. 14 no tiene tercera. 49 tiene tercera, sí o no. ¿Cómo sabemos si 49 tiene tercera, sí o no? ¿Cómo sabemos si un número es divisible entre 3? Para que un número sea divisible entre 3, sus cifras tienen que sumar un número que que se pueda dividir entre 3, ¿no? Entonces, si yo tengo 4 más 9, ¿cuánto me da? ¿Cuánto tenemos en 4 más 9? Tenemos 13, ¿verdad? Y 13 no se puede dividir entre 3. El que está más cercano sería el 12. Entonces, si yo tuviera 4 y 8, ahí sí tuviera un número divisible entre 3. Pero como tengo 4 y 9, no es divisible entre 3. Entonces, listo, tampoco lo descartamos. Entre 5, ninguno, porque ninguno termina en 0 o 5. Entonces, ¿cuál pasa? Al 7. Entonces, cuando llegamos al 7, ahí sí nos damos cuenta que 14 dividido entre 7 es 2 y 49 dividido entre 7 es 7, ¿no? Entonces, ya ahí lo tenemos. Ya tenemos nuestro máximo común divisor, que va a ser 7.
Lo que hace Euclides es ahorrarnos ese paso. Dice, no, nosotros no vamos a empezar a probar si el número existe, si el primo divide o no divide. Nos vamos a ir directamente a buscar la solución y obtenemos el máximo común divisor de esa forma. A partir de muchas divisiones sucesivas, pero fáciles, entonces nos da un valor para conseguir cuál es el máximo común divisor y lo que vamos a usar durante resolver la ecuación de congruencia, ¿no? Ok. Máximo común divisor, tenemos aquí otro ejemplo. El máximo, calcular el máximo común divisor de 500 y 640. Ok, si nos vamos al método tradicional, entonces empezamos dividiendo los dos. Dividimos 500 y dividimos 640 entre 2, que nos va a dar 250 y 320, ¿no? Los dos siguen teniendo mitad, los dividimos y llegamos a 125 y 160. Aquí ese es el problema, cuando llegamos a estos números, cuando no tienen par, hay que empezar a buscar después del 2 cuál sigue, si sigue el 3, el 5, el 7. Aquí evidentemente sigue el 5 porque terminan en 0 y 5. Y ya aquí se me termina, ¿no? Aquí es sencillo porque son versiones pequeñas de números. Y sacamos, vamos a terminarlo aquí. Ok, el máximo común divisor va a ser la multiplicación de 2 por 5, que es lo que vimos en el colegio y en la escuela que nos enseñan este tema. Pero cuando nosotros manejamos números muy grandes, ya millones, muchos millones, y le piden por ejemplo, ustedes sacar el máximo común divisor de 10 millones 800 yo no sé cuánto con 12 millones 500, o sea, si son números gigantescos, ¿no? Y ponerse para una computadora, empezar, digamos, porque eso lo vamos a procesar por medio de una computadora, ponerse a decir, bueno, este se divide entre 2, este divide entre 3, pero este no, este sí, este divide entre 1525 y este divide entre 1828 y, o sea, es un desastre, ¿no? Entonces Euclides, por eso viene y nos hace esa simplificación. Ajá, para sacar el máximo común divisor solo se puede hacer con números primos. Solo con números primos, 2, 3, 5, 7. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver el por qué. Porque viene el teorema fundamental de la aritmética. Entonces ahí nos va a decir, bueno, por eso es la razón que se saca esto, ¿no? Porque viene ese teorema y ese teorema lo demostró el grandioso Gauss, un matemático increíble, y lo demostró cuando tenía como 17 años, algo así. O sea, Gauss era un genio de esos irrepetibles, ¿no? En la historia de la matemática. Entonces aquí viene el teorema fundamental de la aritmética. El teorema fundamental de la aritmética o teorema de factorización única afirma que todo entero positivo mayor que 1 es un número primo o bien un único producto de números primos. Entonces viene aquí el ejemplo. Venimos que 40 es igual, es la forma de expresarlo, 2 por 2 por 2 por 5 y 100, 2 por 2 por 5 por 5. El teorema establece la importancia de los números primos. Estos son los ladrillos básicos con los que se construyen los enteros positivos en el sentido de que todo entero positivo puede construirse como producto de números primos de una única manera. Por eso, solo se puede hacer con números primos, porque todos los demás números, si no son primos, están construidos por números primos. Entonces, como ahí vemos el 40 no es un número primo, pero está construido por un conjunto de números primos. Entonces, por eso a la hora de sacar nuestro máximo como un divisor, siempre solo se puede usar números primos. Igual cuando vamos a ver el 1000, en cuánto se descompone, el 1200 en cuánto se descompone, el 1.200.000 en cuánto se descompone. Todo siempre se va a descomponer por medio de números primos. Entonces esa es la razón principal de que el máximo común divisor no podamos usar, digamos, le voy a dividir entre, me da la gana y voy a dividir entre 4. Pues que 4 se puede descomponer. Entonces a mí no me sirve el 4. Tienen que ser números que no se puedan descomponer más. Y los números que no se pueden descomponer en otros son los que llamamos los números primos. Aquí no nos vamos a preocupar tanto por el hecho de saber o no los números. Es importante conocerlos, eso sí. Es importante que sepamos cuáles son. Porque nos vamos a preocupar más por sacar lo que es bien
Euclides, pues ya aprendiendo Euclides, ustedes pueden hacer cualquier factorización. Entonces, cuando ustedes les ponen un problema en programación o lo que quieran, que le digan, bueno, descompóngame esto en sus factores. Entonces ya ahí no van a tener que ustedes hacer ningún algoritmo gigantesco de divisiones totales, sino que llegan y dicen, bueno, voy a incorporar el algoritmo de Euclides, voy a incorporarlo y listo. Ya Euclides ese algoritmo se va a encargar de darnos nuestro máximo común divisor. Ok. El algoritmo de la división. De aquí es donde se basa lo que es el algoritmo de Euclides. No, este algoritmo se inventó hace montones, millones de millones. Hace bastante tiempo, ¿no? Euclides es muy viejito, ¿no? Antes de Cristo y todo. Ok. Se denomina algoritmo de un grupo finito de operaciones organizadas de manera lógica y ordenada, que permite solucionar un determinado problema. Todo esto siempre se va a repetir. Aquí no nos vamos a perder porque siempre es la misma forma, ¿no? Solo que con diferentes números. Pero no hay por dónde perderse, ¿no? A la hora de ejecutar. Tenemos el algoritmo de la división. Dados enteros A y B con B diferente de 0, eso sí es muy importante. Existen enteros Q y R tales que. Ok. A. Esta es la ecuacioncita que por lo general usamos. Siempre la usamos despejada por lo general. Con R. R despejado. Entonces nos dice que A es uno de los factores uno de los números que nos están dando, va a ser igual a B, que es el otro número, multiplicado por un Q, que es su cociente, más un residuo. Y R siempre va a estar entre 0 y B, el valor absoluto de B. R siempre va a estar entre esos dos números, ¿no? Ok, entonces tenemos esta, la que casi siempre usamos. El residuo va a ser igual a que va a ser el número que nos van a dar, digamos, el máximo común divisor de 50 y 75, por ejemplo. Entonces A sería 50, B sería 75 y Q sería el cociente de ellos dos y R el residuo de lo que sobra de ese cociente, ¿no? Entonces al número A se le llama aquí, por si no recordamos las partes de la división, ¿no? Al número A se le llama dividendo, al número B se le llama divisor, al número Q es el cociente y el número R es el residuo. Se suele confundir lo que es el cociente con el residuo a veces. Residuo, resto. Y hay que saber diferenciarlo, ¿no? Cuando tenemos qué es el residuo y qué es el cociente, que son las dos partes que siempre ahí hay hay una confusión. Y bueno, el dividendo y el divisor. El dividendo es al que van a dividir y el divisor es por cuánto vamos a dividir. Y la ecuación que vamos a usar es esta por lo general. Es esta misma, solo que esta está despejada, ¿no? ¿Cómo lo despejamos? Si tenemos el R de este lado, queremos dejarlo solito, entonces pasamos que el B por Q está ¿qué? ¿Qué está haciendo el B por Q? El B por Q, ¿qué está haciendo a la hora de despejar esa ecuación? ¿Qué estaría haciendo este B por Q? Está sumando, ¿verdad? Este B por Q, toda esta parte está sumando con R. Entonces, ¿qué pasa? Pasa al otro lado a restar. Entonces aquí me quedaría A menos B por Q es igual a R, que es igual que poner al revés. R es igual a menos B por Q, que es lo mismo. Hay que recordar nada más un poquito de cómo se despejaba una ecuación. Aquí son ecuaciones simples, ¿no? Suma y resta. Entonces, si un lado está sumando, pasa a restar. Y si el otro está restando, pasa al contrario, ¿no? A sumar. Entonces, nada más es recordar esas dos partes para que no se enrede, ¿no? Dame un poquito de matemática elemental que veíamos en el colegio, para no enredarnos. Ok. Vamos a ver el ejemplo. Sean A 5245, B 7 y el cociente Q 749. Expresarlo mediante la forma A es igual a BQ más R. Ok. ¿Cómo lo expresamos de esa forma? ¿Qué nos falta por averiguar? ¿Qué nos falta por averiguar? Nos falta por averiguar R, ¿verdad? Nuestro residuo. Entonces, ¿cómo averiguamos nuestro residuo? ¿Cuánto nos daría nuestro residuo en ese caso? ¿Cuánto sería nuestro residuo? ¿Cuál sería nuestro residuo en ese caso? A ver qué me dice cómo resolvemos ese residuo, cómo sacamos ese residuo para poder dejar después la forma
toda esta forma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Despejamos nuestra R, ¿no? Entonces, si despejamos nuestra R, nos va a quedar que R es igual a A menos B por Q. Tomamos los valores de A, ¿cuánto vale A? ¿Cuánto vale B por Q? Y los restamos nada más. ¿Cuánto nos daría ese residuo? ¿Cuánto sería el valor de ese residuo? Ok. Tenemos... Ajá, muy bien ahí veo buenas respuestas, genial. Tenemos R es igual a A menos B por Q. Despejado, pues vamos a ver cuánto vale nuestra R. Tenemos que R es igual a A, que es 5245, perdón, menos B, que es 7, la puse entre paréntesis nada más para que veamos que ahí estamos multiplicándolo. 7 por 749. Y esto me da un valor de un residuo de 2. Un residuo de 2. Y ya la forma A es igual a BQ más R dice que 5245 es igual a 7 por 749 más 2. Ok, estos dos partes, todo esto me tiene que dar esto, obviamente. Entonces así buscamos nuestros residuos. Que esta ecuación nos va a servir mucho porque cuando vamos a usar el algoritmo de Euclides hay que hacer una combinación lineal. Una combinación lineal es dejar un término en función de otros dos o en función de varios más, ¿no? Entonces eso es muy importante que lo sepamos. ¿Alguien tiene alguna duda de por qué es 2? ¿Tienen alguna duda de por qué es 2? O sea, aquí la cosa es preguntar de una vez para que no nos compliquemos después cuando vamos a resolver las ecuaciones de congruencia, porque el proceso no es que es no es que es difícil, pero sí se hace a veces un poquito largo. Entonces, para no tener resolver la duda de una vez, ¿no? Entonces, todos entienden por qué el residuo es 2. Estamos muy bien, entonces. Ok. Entonces, verificamos que, verificamos que R está entre 0. R siempre está entre 0, tiene que estar entre 0. Tiene que estar entre, puede ser 0 o menor, siempre menor que 7, ¿no? Que 7 sería nuestro, siempre menor que B sería 7 y nuestro residuo es 2. Entonces está entre esos dos valores nuestro residuo, ¿no? Entre 0 y B. Entonces estamos muy bien. Ajá, el residuo es 2, por eso. Y nuestro B es 7. Entonces ahí lo tenemos entre 0 y 7. O sea, 2 es mayor que 0, pero menor que 7. Entonces estamos muy bien, ¿no? Nuestro residuo es 2, recordemos. Entonces ya ahí lo tenemos, lo que pide la condición, ¿no? Que siempre el residuo siempre va a estar entre 0. Va a ser mayor o menor, mayor o igual a 0. O y menor que B. Vea que es estrictamente menor que B. No puede ser igual a B. Aquí sí le piden que sea estricto. Aquí sí me dicen que es mayor o, o igual que 0. O 0 es menor o igual que R. Y R es menor que 7 si lo leímos así. De esa forma. Hay dos formas de leerlo, ¿no? Ok. Vamos con lo que es el algoritmo de Euclides. Ok. El algoritmo de Euclides es un método antiguo y eficiente para calcular el máximo común divisor. Fue originalmente escrito por Euclides en su obra Elementos, que es uno de los libros más increíbles que se han inventado en cuanto a geometría y todo en la historia de la matemática. Y presenta muchas nociones también de álgebra y de todo. Es un libro para Euclides inventarlo. En aquellos años esto era lo más top que había en matemática y sigue siéndolo de hecho, porque el algoritmo lo seguimos usando, ¿no? Entonces, el algoritmo de Euclides extendido es una ligera modificación que permite además expresar el máximo común divisor como una combinación lineal. Ok, toda la combinación lineal viene a ser de que yo tengo un término, digamos, yo tengo 24 y lo puedo expresar en términos de otros dos, ¿no? Entonces yo puedo decir que 24 es igual a 10 más 14, por ejemplo. O 10 por 1 más 14 por 1, ¿no? Entonces yo lo estoy expresando en términos de otros números. A eso es lo que nos referimos con lo que es la combinación lineal y a lo que vamos a trabajar en esto, ¿no?
¿Ok? Entonces, existen varias maneras de explicar el algoritmo de Euclides. Una de las más comunes consiste en la siguiente. Usar el algoritmo tradicional de Euclides. En cada paso, en lugar de A dividido entre B es Q, y del resto de R se escribe la ecuación es igual a BQ más R, la que vamos viendo. Se despeja el resto de cada ecuación y se sustituye el resto de la última ecuación en la penúltima, en la penúltima, en la antepenúltima y así sucesivamente. Ok, aquí en teoría se ve un poco raro, nada más para que vean los pasos más o menos, pero ya en la práctica vamos a ver cómo lo hacemos. En la práctica es más fácil, nada más que hay que tener cuidado porque aquí ya no vamos a estar dividiendo siempre entre B, sino que aquí entra alguien importante que es nuestro R. Ok, entonces sería, vamos a ver el ejemplo, sea A 540 y B 168. Encontrar el máximo común divisor. Ok, vamos a hacerlo, vamos a pasarnos un momento a Word. ¿Ahorita están viendo el Word o no lo ven? ¿Ahorita están viendo el Word? No, ok, ya se los comparto. Voy a poner nada más la tablita. Una pantalla, ¿no? Ok, ya les pongo la tabla. El Word. Ahí se está nada más la tabla. Sector tabla. Voy a poner una tabla de 5 por 5. Listo, ok. Vamos a compartirlo. Compartir contenido. Nos vamos a aquí. Y ahorita, ¿lo están viendo? Ok. Aquí tenemos aquí tenemos, esto es el modo, bueno, este es el modo que yo siempre me gusta usarlo, con medio de la tablita, ir montándolo más ordenado, pero cada uno iba a tener su forma de hacerlo, ¿no? Entonces nosotros vamos a empezar, teníamos el problema este, 540A y B168. Ok, aquí ya, ahí lo tengo despejado, A, 540, B, 168. Ok, ahí lo tenemos. Muy bien. Nosotros lo montamos en la tablita de esta forma. Entonces ponemos nuestro A, ponemos nuestro B, ponemos nuestro residuo y ponemos nuestro cociente. De esta forma. A, B, residuo y cociente. Ok, aquí lo aumentamos un poquito el tamaño. Listo. A, B, residuo y cociente. Esa es la forma que le ponemos. Nuestro A va a ser 540. Nuestro B, 168. A partir de esto, vamos a empezar a hacer divisiones para conseguir nuestro residuo y nuestro cociente. ¿Cuánto es 540 dividido en 368? 540 dividido en 368. ¿Cuál va a ser la parte entera y cuál va a ser la parte del residuo? ¿Cuánto es mi cociente y cuánto es mi residuo? Esa es una división de lo que vimos en la escuelita, ¿no? Entonces teníamos 540 dividido en 368, ¿no? Ajá, nos va a dar 3.21. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la regla principal de aquí? Aquí donde vemos que nos va a empezar a dar decimales, ¿está bien? La regla principal es que no vamos a usar decimales. Entonces no vamos a usar decimales para nada. Y de ser positivo, ajá. La solución solución sí tiene que ser positiva, siempre, siempre. La positiva es para la solución. Ok. Tiene que ser sin decimales. Entonces por eso tenemos un residuo. ¿Cómo hacemos para dejar eso sin decimales y saber cuál es el residuo? Entonces, como en la escuelita, ¿no? En la escuelita nos enseñaban 540 en 368, por ejemplo. Entonces, ajá, esa es la división sencilla. Entonces, si a mí me da 3.21, significa que ese 168 entra 3 veces en 540. Ahora sí, 168 por 3 me da 504. Ahora sí, 540 menos 504, ¿cuánto me sobra? 36. Ahí está. Muy bien, ahí muy bien, Mariana.
Entonces hacemos la división de toda la vida, ¿no? La división normal de toda la vida. Entonces, yo sé que la calculadora me dio 3.21, ¿qué significa? Que ese 168 entra 3 veces, pero hay una parte que no entra más. Todo lo que hago es 168 entra 3 veces, 168 por 3, 504. Ahora sí, 540 menos 504, 36. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que tenemos un cociente que entra 3 veces y tenemos un residuo de 36. Eso es lo que quiere, que esto es la parte sencilla, ¿no? Lo sencillo, simplemente es lo que hemos visto en la escuela. Sacamos nuestro residuo y sacamos nuestro cociente. ¿Hay alguna duda de cómo sacamos ese residuo? Porque esa es la parte que más a veces todos se quedan. Pero ¿cómo sacó el residuo? ¿Cómo se hizo ese residuo? ¿O cómo sacó ese cociente? Entonces ya aquí, ajá, vamos a ver. Estamos usando como en la escuela, ¿no? Normalmente. 540, 368. Yo le dividí y me dio 3.21. A mí el 3.21 no me sirve. Porque aquí yo solo puedo usar enteros. Entonces yo llego y uso la parte. Lo puse aquí abajito. Use la parte. Eh, Uso la parte entera. La parte entera, ¿cuánto es? 3, ¿no? La parte entera es 3. Ahora sí, si yo multiplico 168 por 3, me da 504. Si yo lo multiplicara por 4, se me pasa. Entonces ya no me sirve. Entonces tiene que ser por 3 porque en la calculadora me dio 3.21. Si en la calculadora les da 8.40, entonces ¿cuál usa? El 8 sería la parte entera. Y ya hay que averiguar cuál es el resto, ¿no? 268 por 3 me da 504. 540 entre menos 504, 36. Como nos enseñan a dividir en la escuela, ¿no? Con la casita ahí dividimos y lo vamos haciendo, ¿no? Entonces por eso, no sé si entendiste por qué. ¿Por qué, ¿Por qué se está usando el 3? Bueno, cuando nosotros dividimos, si nos dice 10.2, ¿qué es lo que quiere decir? Que son 10, la parte entera, o sea, él entra 10 veces, pero se me está quedando un pedacito que no está entrando, o 10.9 por ejemplo, se me está entrando 10 veces, pero hay un 0,9 que no está entrando, hay que averiguar cuánto es ese 0,9, ¿no? Entonces, pero ya ahí con la práctica, si no cogemos un poco la noción, ya vamos viéndolo, ¿ah? Vamos viéndolo. Ok, listo. Ya lo tenemos. Ahora sí, Euclides fue muy inteligente y se le ocurrió un método. Él dice, bueno, aquí, ¿qué es lo que sigue en la segunda parte? En la segunda parte, lo que va a seguir es dividiendo el último número de B, el último número que está en B, entre el residuo. Siempre va a ser así. El último número que quede en B, entre el residuo. Entonces, 168 dividido entre 36. Vamos a ver, averígüenme cuál es el residuo y cuál es el cociente. 168 dividido entre 36. Entonces tenemos 168 y tenemos 36. ¿Cuál va a ser el cociente? ¿Cuál va a ser el cociente? ¿Cuánto es mi cociente? ¿Cuánto les da la calculadora cuando lo dividimos? Nos va a dar decimales igual. Casi siempre nos va a dar decimales. Entonces nos va a dar como 4.66, algo así, sí. Muy bien, 4.6. ¿Qué quiere decir? Que vamos a usar el 4, ¿no? Vamos a usar su parte entera. Esa es la parte entera, 4. Ahora sí, ¿cuál va a ser nuestro residuo? Entonces tenemos 36 por 4 es 144, ¿verdad? Y 168 menos 144, ¿cuánto nos da? 168 menos 144. Nos da un residuo de 24. Estamos muy bien, entonces nos sobran 24, que va a ser la parte que a mí me interesa. Realmente el que más nos interesa aquí es el residuo. El residuo va a ser el que mande sobre esto. El cociente prácticamente nos va a interesar es para cuando vamos a montar las ecuacioncitas, pero aquí el residuo es el que más nos va a servir. Ahora sí, ¿qué parte sigue aquí? En A, ¿cuál número vamos a poner? ¿Cuál parte vamos a poner en A? 36, ¿verdad? En A va a ir 36, que va a ser nuestro último B. Nuestro último B es 36. Y en B, ¿qué va a ir? Nuestro último ¿qué? En B, ¿qué va a ir? ¿Quién va en B? Si en A va 36, ¿quién va en B? En B va 24, ¿verdad?
va a ir 24, que es nuestro último residuo. Ok, 36 entre 24. Muy bien. Igual todo, porque esto no sé por qué eso está tan relento. Ok, vamos a insertar unas filitas de aquí. 3 filas de abajo. Ok. Entonces aquí nos va a dar 1.5, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el 24, bueno, ya es más manejable, ¿no? Lo vemos más fácil. Entonces, entra una vez. Entonces, si entra una vez, todos nos sobran 12, ¿verdad? Van a subir un residuo de 12. Va a ser de 12. Entonces, sí, todo así. 24 por 1, entra una vez. Entonces, me da 24. Y 36 menos 24, 12, ¿no? Igual, ahora sí, vamos aquí. 24 entre 12. 24 entre 12. ¿Cómo tenemos aquí? ¿Cómo nos da? ¿Cómo nos da ahí? 24 entre 12. Ajá, cociente va a ser 2. Entonces tenemos que entra 2 veces. ¿Y cuál va a ser nuestro residuo? ¿Cuál va a ser nuestro residuo? Nuestro residuo, muy bien, va a ser 0. O sea, el 12 y 24 entre 12 es exacto. Entonces 24 y entre 12 es el 2 de cociente y nos sobra 0. Ok. ¿Qué hace Euclides? Euclides llega y nos dice, ok, nuestro máximo común divisor va a ser el último residuo que no es 0. Entonces el último residuo que no es 0 es 12. Entonces, ese va a ser nuestro máximo común divisor. Entonces, Euclides nos va a asegurar que el número que nosotros vamos a sacar va a ser el máximo común divisor correcto. ¿Por qué? Porque cuando son números muy grandes, como les explicaba, puede ser que nosotros no sepamos cuál número primo tengamos que dividir en el método antiguo. O sea, podría ser que teníamos que dividir entre 740, por ejemplo, 749, por ejemplo, fuera primo, y nosotros no lo dividimos porque no sabíamos. Entonces se nos quedó ahí y nos dio el máximo común divisor, nos dio 1500 y se podía reducir más, ¿no? Entonces, ahora sí, si ustedes dividen 540 entre 12 y 168 entre 12, se dan cuenta que llegan a dos números que no se pueden hacer más pequeños. Sí, a todo. O sea, el algoritmo de Euclides aplica a todo. Obviamente, si tenemos 2 y 3, el algoritmo ahí ya no nos, no nos interesa porque ya 2 y 3 son primos. Entonces nuestro máximo común divisor entre ellos dos es 1, ¿no? Entonces, ya si tenemos, por ejemplo, 2 y 5, ¿cuál es el máximo común divisor de 2 y 5? 1. No hay otro más que los divida. Entonces ya ahí Euclides no nos funciona bien porque no tiene sentido. Entonces ya empieza a funcionar en 4, 6, todos esos numeritos para arriba, ¿no? Entonces 45 y 14, ya esos dos números no podemos dividir más, ¿no? 45 tiene quinta, 14 no. 14 tiene mitad, pero 45 no. Entonces ya ahí quedó. Entonces, ¿qué significa? Que llegamos a una simplificación correcta. ¿Qué pasa si nosotros llegamos y dividimos y nos da esto? Nos equivocamos en una parte dividiendo, ¿no? Aquí. Fijo, nos equivocamos en una parte que dividimos mal. Porque estamos llegando a dos números todavía que se pueden simplificar con 5. Entonces estamos ahí en algo mal, ¿no? Lo que el algoritmo es totalmente preciso, es tremendamente preciso. Toda esa es una de las salvadas. Ahora cuando vamos a hacer los problemas de ecuación de congruencia, cuando llegamos a la otra semana a ese tema, a ver ya una ecuación de congruencia y cómo se resuelven, cómo son las del examen o las de la tarea, entonces se dan cuenta que por lo general usan numeritos más grandes. Hay algo que es engañoso. A veces el número es muy grande, pero la operación es muy pequeña. A veces con 2, 3 reglones ya se hizo. Y a veces los dos números son muy pequeños, pero se llega hasta 8 líneas. 8, 9, 10 líneas. Pues ahí depende de cuántas divisiones consecutivas tenga ese número entre el B y el residuo, ¿no? Ok, ya aquí armamos lo que es, aquí ya estamos armando un poco lo que también es lo que vamos a ver en ecuaciones de congruencias, porque ecuaciones de congruencia en, se basan en el algoritmo Euclides, esa es la base principal de ellas. Cuando nosotros hacemos el máximo común divisor de una ecuación de congruencia, él nos va a ayudar para dos cosas. Una,
para saber si la ecuación, para que lo vayan anotando, ¿no? Una, para saber si la ecuación tiene solución. Y dos, el máximo común divisor va a ser el número de soluciones. Si esta fuera una ecuación de congruencia que se les hubieran dado, tuviera 12 soluciones. Si existiera, ¿no? El primer paso es comprobar si las soluciones existen. Y si existen, ¿cuántas son? Entonces, el máximo común divisor me va a dar esas dos formas, ¿no? Ahora sí, hay otra cosa que son las ecuaciones que vamos a montar. Ecuaciones de la forma R es igual a menos el cociente por B, ¿no? O B por Q. R es igual a menos B por Q. Eso va a ser el residuo, recuerden. El otro es A es igual a BQ más R, que es la otra. Aquí ya estamos usando el residuo, que es la que nos interesa. La otra es esta, la original es esta, ¿no? A es igual a BQ más R, ¿no? Esa es la original. La despejamos, entonces nos queda A menos BQ es igual a R, o R es igual a menos BQ. Ok. Estas ecuaciones nos van a servir para montar lo que es la combinación lineal. La combinación lineal lo vamos a ver aplicado la otra semana, para que vean cómo lo aplicamos. Por aquí igual lo vamos a montar, ¿no? Entonces nuestra ecuación empieza con R. ¿Cuánto es R? ¿Cuánto va a ser R? No, ¿cuánto va a ser R en esta ecuación? No, en la primer reglón. Las ecuaciones se van montando por reglón. Las vamos montando por reglón. Entonces, R, ¿cuánto es en esta primer reglón? 36, ¿verdad? Entonces tenemos 36 es igual. ¿Cuántos A? 540, ¿verdad? Todas estas, todas las que son A, B y R, todas ellas van dentro de un paréntesis. A, B, R, todas ellas van dentro de un paréntesis. Siempre va de esta forma. Menos B, 168 por Q. Todo el cociente queda adelante. Y aquí va a ser nuestra B, 168. Esa va a ser la forma en que se va a montar. Aquí de hecho podemos cambiarla. Aquí podemos dejar QB, por ejemplo. Entonces la forma que vamos a montarlo es siempre entre paréntesis. Estos tres términos. Estos dos. Y después el residuo cuando lo tengamos que sustituir. Pero ahí lo vamos a ir viendo, ¿no? 36 es igual a 540 menos 3 por 168. Si ustedes hacen esto, obviamente les tiene que dar esto. Si no da eso, estamos haciendo algo mal, ¿no? Vamos con la segunda. La segunda todo sería nuestro residuo es 24. 24 es igual a 168, que es A, 168, menos sería nuestro Q, que nuestro cociente es 4, por nuestro residuo, perdón, por nuestro B, que es 36, ¿no? Entonces sería 168 menos 4 por 36. Ese va a ser, y eso nos tiene que dar 24. Esa es la ecuación. Y la otra sería, ok, nuestro residuo, que es 12, muy bien. 12 va a ser igual a A, que es 36, menos Q, que menos cociente, que es 1, por 24, ¿no? Que es nuestro B. Ahí lo tenemos. ¿Todos entienden esa parte? ¿Cómo lo estamos sacando? Nada más montando la ecuacióncita, ¿verdad? R es igual a A menos Q por B. Simplemente eso. Si hay alguna duda de dónde salió un número o algo así, pueden preguntar, ¿no? Ok, ya las ecuaciones nos van a servir para hacer la combinación lineal. Pero esta parte es más que todo para saber cuál es la combinación lineal de las ecuaciones de congruencia cuando vayamos a resolverlas, ¿no? Pero aquí les estoy dando la noción de cómo montarla, ¿no? Cómo lo vamos a ir montando. Porque las ecuaciones de congruencia tienen un parámetro. Para poder resolverlas hay que resolver un parámetro, ¿no? Tiene una forma hay que resolver esta ecuación, ¿no? Ya estoy adelantándoles ahí un poco lo que vamos a ver. S por A
más t por m. Esa forma, esta sí, esta ecuación aplica para todo. Realmente esta ecuación es muy útil. Esta es la que nos van a pedir para resolver la ecuación de congruencia. De hecho, ustedes van a llegar y decir, bueno, averigüe cuánto vale S y cuánto vale T, por ejemplo. El que nos importa siempre va a ser ese. Ese es el que nos va a ayudar a resolver la ecuación de congruencia. Pero ese no lo sabemos. Entonces vamos a armar todo esto, todas estas ecuaciones, todas estas pequeñas ecuaciones. La de 0 no se arma. La que tenga 0 no la armamos. La dejamos sin armar. No nos interesa. Esa ya se excluye. Entonces aquí sacamos 3 ecuaciones. Y de esas 3 ecuaciones vamos a sacar este valor, que es ese. Ese va a ser el valor que nos permite resolver la ecuación de congruencia. Pero ya la otra semana, cuando lo montemos y veamos cómo se hacen, se van a dar cuenta de que todo Euclides es fundamental para ello, ¿no? Entonces aquí es ver un poco para que se metan con lo que es Euclides, lo entiendan un poco, vean un poco ahí y empiecen a resolver un poquillo los problemas, ¿no? Ok, ya lo tenemos. Esta va a ser la forma. Toda esta es la forma de montar las ecuaciones. Ya como cuando ustedes sepan cómo se montan las ecuaciones, la otra semana vamos a ver cómo se hace la combinación lineal y cómo se hace eso. No, la S no sería 1 porque ¿qué es lo que pasa? Que aquí hay que dejarlo en términos de 540. Vea lo que pasa aquí. Hay que dejar el 12, que es nuestro máximo común divisor, en términos de 540 y en términos de 168. Hay que dejarlos en esos dos términos. Aquí este está en términos de 36. No, aquí estoy haciendo un ejemplo, nada más aquí, sorry. No. Para encontrar la S ya tenemos que meternos en el mundillo de las ecuaciones de congruencia. Aquí no puedo hacerlo porque aquí yo no sé si esta ecuación tendría solución o no. Entonces estaríamos llegando a un valor que tal vez ni es válido. Todas las ecuaciones de congruencia tienen todo un algoritmo por seguir, ¿no? Primero hay que averiguar, primero hay que sacar el máximo común divisor para una ecuación de congruencia. Después de sacar el máximo común divisor, tenemos que comprobar si existe. Y si existe, el máximo común divisor me va a dar las soluciones. Después de saber cuántas soluciones tengo que hacer la combinación lineal, que es esta, para averiguar cuánto es S y T. Y tengo que sacar después la solución, que va a ser X, o las soluciones que van a ser X. Y de esas X tengo que sacar la solución general y la solución particular. O sea, son como 5 pasos, parecen largos, pero ya cuando los veamos aplicados van a ver que es muy sencillo. Esto es de ecuaciones de congruencia, o sea, aquí no vamos con eso todavía. Pero es para que vean la noción de lo que es la combinación, para qué sirve montar esta combinación lineal. Entonces, cuando montemos esta combinación lineal, vamos a ver para qué sirven. Ajá, las ecuaciones de congruencia de hecho tienen esta forma. Es como que ustedes les pongan 20x es congruente. Bueno, ahí es un símbolo de 3 con 8 módulo 25. Pero ahí no vamos a poder saber qué es esto si no sabemos qué es un módulo, ¿no? Ese tema lo vemos la otra semana. La otra semana. De hecho, ¿cuándo es que tienen el examen? La tarea. ¿Cuándo tienen que entregar la tarea? Pues creo que la tarea viene bastante esto. Ah, bueno, entonces estamos bien. Entrega 23. Está excelente. Apenas la otra semana ya lo vemos, ya pueden resolver prácticamente como la mitad. Como la mitad del ese. Y me gustaría, antes de ver sistemas de numeración, adelantarles algoritmos, porque es el otro tema que también entra a veces un poquillo más, porque sistemas de numeración es mucho más fácil cuando uno está desde la casa, ¿no? Toda esta es la forma que tienen las ecuaciones de congruencia, pero nosotros no sabemos ni qué es el módulo. Entonces hay que averiguar primero qué es módulo para poder resolverlo. Pero ahí nada más es una manera de que vean cómo se va a usar eso, ¿no? Ok, ahorita están viendo la presentación. Ok, genial. Aquí venía el ejemplo. Aquí hacíamos lo mismo que hicimos ahí, las expresamos en la forma lineal. Y aquí las resuelvo. Pero aquí no nos interesa mucho el hecho de saber cuántos es IT porque no sabíamos si la ecuación resuelve. Aquí nada más les dice el esquema, que lo vamos a ver ya la otra semana realmente aplicado a una ecuación de congruencia. Ok.
Yo la verdad leí y no entendí nada, pero ok, lo de la tarea. Sí, es que digamos, la tarea obviamente todos prácticamente son temas nuevos, son prácticamente, todo es puro tema nuevo, ¿no? Entonces, eh, ahí vamos viéndolo para que vean qué fácil se hace, ¿no? Qué fácil se hace, toda la otra semana lo vemos. Es que el libro es como, a veces se va como una parte muy matemática o muy enredado, no sé. Sí, el libro igual, la tarea viene en sistemas de numeración, lo que es cambiar de hexadecimal a decimal, de decimal a binario, de binario a octal, todo eso. O sea, la idea es ver todo eso antes que entreguen la tarea, obviamente, para que puedan hacerlo. Y para el proyecto, que no sé cómo será o qué es lo que les van a poner, pues me imagino que también es referencia a toda esa segunda mitad, o seguro es todo el curso, no sé cómo es el proyecto, pero eh, la idea es que vayan bien preparados para hacerlo bien y que lo saquen bastante alto, ¿no? Ok, relación de congruencia. Congruencia es un término para designar que dos números enteros A y B tienen el mismo resto al dividirlos por un número natural m diferente de cero, llamado módulo. ¿Ok? A, este símbolo es A es congruente, eso no es igual, esto es congruente con B módulo de m. Entonces, ¿qué es el módulo? ¿Qué es el módulo? El módulo es cuando tenemos un número A y B que entre ellos se divide y me sale un resultado. Pero ese resultado va a ser el residuo entre ellos dos. No va a ser el cociente de la división. Y esa es una aclaración muy importante. No es el cociente de la división, sino que es el residuo, que se expresa diciendo que A es congruente con B módulo M. Si M divide a la diferencia de A menos B, se dice que el entero M es el módulo. Ok, entonces si yo tengo A menos B y le aplico la división del módulo, me tiene que dar un número entero. ¿Qué quiere decir? Que esos dos números son, son modulares entre ellos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver? Para expresarlo un poquito mejor, cuando yo les digo 5 dividido entre 4, ¿cuánto tiene el residuo? 5 dividido entre 4, ¿cuánto les sobra? ¿O cuál es el residuo? 1, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes les dicen 5 módulo de 4, ¿cuánto va a ser eso? 5 módulo 4 significa que es 1. O sea, 5 dividido entre 4, pero a mí no me importa el cociente. Lo que el módulo hace es recoger residuos. Todavía ya no va a ser una división normal, sino va a ser una división que a mí me importa el residuo. Y eso es lo que hace Euclides. Euclides es como un módulo, ¿no? Me importa son los residuos. A mí no me importa el cociente. El cociente es como para los que quieran ya para la división, ¿no? Entonces, si yo les digo 10 módulo de 2, ¿cuánto da? ¿Cuánto da 10 módulo de 2? 10 módulo de 2. ¿Ve? Ahí estamos haciendo la división. A mí no me importa la división, ese 5 no, porque 10 entre 2, yo sé que es 5. Esa es la división. Ajá, módulo es igual al residuo. En los módulos lo que importa es el residuo. Entonces, 10 dividido entre 2 es, si yo divido 10 entre 2, me da 5, es verdad. Pero esa es la división, ese es el cociente. Y a mí me importa son los residuos. Entonces el residuo va a ser 0. 14 dividido entre 7. 14 módulo de 7. 14 módulo de 7. ¿Verdad que es 0? ¿Por qué? Porque 14 entre 7 es el... Entonces eso es lo que me importa. A mí es que esto es lo que pasa a veces porque se confunde mucho el, el término. Y aquí lo que a mí me importa son las divisiones, ¿no? Son los residuos, no las divisiones en sí. Entonces lo que me va a importar eso a mí siempre es el residuo. Sí o sí siempre me va a importar el residuo. Ok. Cuando yo tengo dos módulos de 5, esta M va a ser el módulo. A ustedes les van a poner, por ejemplo, A es 40. 40 es congruente con 20 módulo de 5.
Entonces, esa m es el módulo, está diciendo en qué modulación estamos usándolo, ¿no? Como cuando yo le estoy diciendo aquí, igual, 8 módulo de 3. Entonces, 8 entre 3, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da ese residuo? Ajá, el módulo va a ser el valor del residuo. Y esa m va a ser el valor de que tiene ese módulo, ¿no? En ese momento. Entonces, ustedes van a decir módulo 40, por ejemplo, o módulo esto. Cuando yo tengo 2 módulos de 5, ¿cuánto me da? 2 módulos de 5. ¿Cuánto da eso? 2 módulos de 5. 2 módulos de 5. Tenemos 2 entre 5. Lo tenemos 2 entre 5, ¿verdad? Cuando tenemos que nuestro A es menor, digamos, por ejemplo, cuando tenemos 2 módulos de 5, es igual a decir, nos va a dar siempre el menor, ¿no? Entonces nos va a dar 2. 2 módulos de 5 va a ser 2, va a ser el menor. Eso, cuando lo tenemos de esa forma, va a ser el menor, porque lo vamos a ver cuando veamos ya más problemas, que nosotros nada más invertimos y el por qué nos da ese módulo así. Pero por el momento, cuando lo tengamos, que el 8 módulo de 10, por ejemplo, perdón, sí, 8 módulo de 10 va a ser 8. Sí, es como que lo estuviéramos invirtiendo, ¿no? Un poco. Pero no es invertir del todo, porque si lo invirtiéramos sería 10 módulo de 8. Entonces 10 módulo de 8 nos da 2 de residuo. Y no es lo mismo, no nos está dando el mismo 8. Luego ya cuando veamos los problemas lo vamos a poner en la práctica de por qué nos da el menor. O sea, cuál es la explicación de que nos dé ese menor, ¿no? Luego con las ecuaciones de congruencia ponemos todo eso en juego. Por el momento, si ocupan para practicar, cuando les dé 2 módulo de 5 o 2 módulo de 10, va a ser el número menor, ¿no? El módulo. ¿Qué? Vamos a ver, no entiendo muy bien eso del módulo. Ok, el módulo, me pregunta Flori. El módulo es el residuo, no es la división en sí. Siempre lo que a mí me importa, o lo que importa del módulo, es que es una operación nueva que vamos a ver, pero es como si fuera un tipo de división, pero en esa división a mí no me importa el cociente. Nosotros cuando dividimos nos importa el cociente. Entonces nosotros nos importa lo que es el cociente. Ok, cuando tenemos esto, cuando tenemos 2 módulo de 10, perdón, ahí puse 2 módulo de 10, el módulo es 2. Ese va a ser el módulo. 8 módulo de 40. El módulo va a ser 8. Y así lo vamos haciendo cuando es menor. Cuando es así, entonces, si yo les pongo módulo 40 módulo de 8, ¿cuánto es? 40 módulo de 8. 40 módulo de 8, ¿cuánto nos daría? Muy bien, muy bien. Ajá, nos va a dar 0. Porque 40 dividido entre 8 es exacto. 40 dividido entre 8 es exacto, ¿no? 8 por 5. 40. No sobra nada. No hay ningún residuo. Hay que ponernos en la mente que esa es una nueva operación. No, no se hace nada más, pero la otra sesión lo vamos a ver del por qué. ¿Por qué me da el menor? O sea, es cuando vamos a ver las ecuaciones de congruencia que el A, digamos, es menor que el B, que el M. Entonces vamos a ver por qué se hace esa parte, ¿no? Lo que se hace es dividir, hacen la operación normal. Vamos a ver en Word, digamos. Estamos ahorita, lo están viendo ahorita en Word. Sí, ok, vamos a poner aquí. Insertar, aquí, fila de abajo. Ok, cuando yo les digo 40, por ejemplo, 40 módulo de 8, lo que estamos viendo. Esto es igual a tener a 40 dividido entre 8. Ok, esto es 5, 5 por 8, 40. A mí que me importa es este 0, este residuo. A mí lo que me importa es el residuo. El cociente no me interesa para nada. El cociente no me sirve porque estamos viendo una nueva operación que se llama módulo. En la división, en la escuela nos enseñan la división normal, pero nunca nos enseñan que existe otra operación que es relativamente útil, que se llama el módulo. Y el módulo se encarga de recoger todos esos residuos.
Porque si vemos, la aplicación que hace Euclides es fenomenal. Euclides lo que está usando es residuos, no está usando cocientes. Y por medio de los residuos está llegando a obtener un máximo común divisor. En cambio, en el método tradicional, nosotros usamos cocientes. Para sacar el máximo común divisor, después usamos el 3 por 4 y todo eso, y íbamos multiplicando, ¿no? Todos los valores cuando íbamos dividiendo en rayita, ¿no? Euclides no, Euclides se le ocurrió y dijo, no, usemos el módulo. El módulo es mucho mejor. ¿Por qué da 0? Porque 40 menos 40, 0. O sea, es como cualquier división normal, ¿no? Cuando yo tengo, por ejemplo, 45 dividido entre 2. Esto es como tener, y a mí me interesa el módulo, es como tener 45 módulo de 2. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto sería eso? ¿Cuántas veces entra ese 2 en 45? Entra 22 veces, ¿verdad? Entonces, 2 por 22 es 44. ¿Cuánto me sobra? 45 menos 44, 1. Esto es igual a 1. A mí no me importa el cociente, esto no importa, lo elimino. No me interesa. Hay que meternos en la cabeza que estamos en otra nueva operación. Estamos aprendiendo otra nueva operación y se llama módulo. Y ese módulo es igual a un residuo. Porque normalmente, si se ha visto en exámenes, por eso les digo, cuando lleguen y les preguntan esto, un marque con X y ponen 22,5, un complete. Entonces, marque con X igual, sí, que les ponen esa de trampa. Entonces, 22,5. La primera regla es que aquí no se trabaja con decimales. En ningún momento se trabaja con decimales. Estamos en una parte como si fuera la teoría de números, que no se trabaja con decimales, se trabaja solo con números enteros. Entonces, estamos propiedades de los números enteros, entonces solo trabajamos con números enteros, no con decimales, y lo han puesto. Entonces, a mí esto no está válido. Aquí sería un 1. ¿Por qué? Porque esta operación lo que me está diciendo es que yo quiero que ustedes me den el residuo, es lo que está diciendo esa operación. Yo quiero que ustedes me den el residuo. Yo no quiero que me den ninguna. Para si yo quisiera que me den una división y no me invento ninguna operación y pongo esto. Y ahí sí. Ahí sí me da 22,5, ¿no? Yo quiero la división. Pero aquí no estamos trabajando con divisiones, estamos trabajando con módulos. Todo el módulo. Ok, ¿para qué nos sirve este módulo? Ok, estamos viendo. ¿Para qué nos sirve eso? Esto sirve para resolver muchos problemas en computación. Por ejemplo, si yo llego y les digo a ustedes, como les dije la vez pasada, si yo quiero saber entonces es correcto decir que el módulo M es igual a B módulo M cuando A y B son congruentes. No, lo que quiere decir es, cuando yo tengo una ecuación así, cuando A y B son congruentes, cuando yo tengo esta ecuación, lo que quiere decir es que A menos B dividido entre M me tiene que dar ¿qué? Me tiene que dar ¿qué? A menos B dividido entre M. Para que esto sea todo congruente, para que todo esto sea congruente, ¿qué tipo de número me tiene que dar aquí? Me tiene que dar un número entero. Y esta forma es como nosotros vamos a... Lo bueno de este tema es que podemos demostrarlo todo. Podemos saber si lo hicimos bueno, malo o bien. Y es de esta forma. A menos B, que son los dos números, dividido entre el módulo, me tiene que dar un número entero. Si aquí no me da un número entero, entonces significa que hicimos algo mal en toda la ecuación. Entonces, si yo tengo 8 entre 5 y dividí entre 2 y no me dio lo que yo esperaba, entonces está malo. Eso es lo que significa cuando yo tengo en este tipo de ecuaciones, ¿verdad? En este tipo de ecuaciones. Pongámoslo así. A ustedes les dicen, como el ejemplo que he puesto durante las sesiones, yo quiero que ustedes en programación, les va a ahorrar mucho tiempo, ¿no? Yo quiero determinar si hay una secuencia par o impar. O quiero saber si una secuencia de números, a mí me dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 y quiero ir separando todos esos números en par e impar. ¿Por qué? Porque tal vez esos números controlan, no sé, una banda
Y esa banda, todos los par en esa cajita va a ir algo metido, y en todo lo impar en esas otras cajitas va a ir algo metido. Entonces el robot va a ir separando las cajitas si es par o impar la caja, ¿no? Todo viene así en una bandita, viene numerada, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿cómo le digo yo a la computadora? Porque hay que hablarle a la computadora para que ella entienda, ¿no? La computadora entiende todo lo que son expresiones matemáticas. Entonces, ¿cómo le digo yo a la computadora que me diga si un número es par o impar? Usando la propiedad del módulo. Entonces nosotros nos ponemos a pensar y decimos, bueno, si vamos a usar la propiedad del módulo, tiene que ser un residuo. El valor que nos den tiene que ser un residuo. El valor de ese módulo, ahora sí, hay que saber cuál es el valor de ese residuo. Cuando nosotros dividimos un número par, ¿qué residuo nos da? Cuando yo divido un número, o sea, ¿cómo quiero saber si un número es par o impar? ¿Dividimos entre qué? Primero dividimos entre 2, ¿verdad? Entonces yo tengo 4 entre 2, 8 entre 2, 6 entre 2, 5 entre 2, hay que dividir entre 2. Todo ese 2 va a ser el módulo. El módulo se refiere como a la categoría o o el número con el que voy a determinar el problema, ¿no? La condición. Entonces yo voy a poner primero módulo 2, ¿no? Módulo 2 porque esa va a ser la condición. Yo ocupo que todos los números que yo vaya a dividir entre 2 me den ¿qué? Me sean iguales a 0, ¿verdad? Y aquí puede haber cualquier número. O sea, si yo llego y pongo x de 0, todo 0, módulo 2, ¿cuánto es? 0, ¿verdad? Si yo pongo ahora sí x es 1, 1 módulo 2, ¿cuánto da? 1 módulo 2, ¿cuánto daba? Me va a dar 1. Entonces me está diciendo que el 1 es impar. 2 módulo 2, entonces 2 dividido entre 2 va a ser igual a 0 de cociente y 1 de cociente y 0 de residuo. Y así yo voy a decirle a la computadora o voy a determinar a la computadora cuando un número es par o impar. O sea, cuando el número que yo ponga modulado en 2 es igual a 0, o sea, cuando el número que yo ponga su residuo es 0, por decirlo así, leerlo de otra forma, cuando este número que yo ponga su residuo sea 0, igual a 0, entonces significa que el número es par. Para eso es una de las utilidades que tiene el módulo. Y no solo en eso, el módulo te permite en ecuaciones grandototas, muy grandes o cosas así, con otras propiedades, una que es la identidad de Euler o cosas así, determinar cuál es el último número de una secuencia muy grande de números. Entonces es una cosa muy útil en muchas cosas, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Entonces el módulo lo que hay que entender es que es una operación nueva, en que a mí me importa son los residuos. O sea, es como yo le estoy diciendo, dígame 8 residuo de 5. Eso es lo que yo estoy diciéndole a ustedes. 8 residuo de 5. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es el residuo de eso? De 8 entre 5. ¿Cuánto me daría el residuo de 8 entre 5? Ahí está. 3. Ok, para los que tal vez estamos un poco ahí, no entendamos un poquito el concepto por ahora, entonces tenemos 8 entre 5, ¿no? Entonces 5 entra solo una vez, 5 por 1, 5, 5 por 1, 5, ahora sí, 8 menos 5, 3, ahí está mi residuo, ahí está mi módulo, entonces mi módulo es 3, metamos nada más en la cabeza que el módulo, no, aquí no vamos a hacer divisiones prácticamente, aquí no estamos usando divisiones, estamos usando módulos, estamos usando residuos, lo que me importa son los residuos. Eso es cuando lo tenemos en esta forma, ¿no? La forma normal, la forma básica, nada más. La forma básica la forma básica que es esta, nada más, 8 módulo de algo, 8. Aquí ya lo tenemos en la forma compleja, porque la tenemos en forma de ecuación. Aquí ya lo tenemos en forma de ecuación. Entonces ya aquí está en su forma más complejita, ¿no? Entonces, ¿cómo sé si este módulo existe o no? Entonces, para que exista, tendría que ser, este va a ser mi A y este va a ser mi B. Entonces, cuando está en forma de ecuación sería 3 menos 8 dividido entre 5. Eso me tiene que dar un módulo de 0 o un módulo entero, lo que sea. Entonces, 3 menos 8 me da menos 5. Me da menos 5 dividido entre 5 me va a dar aquí un número entero. No importa en esta parte que sea positivo o negativo, ahí no me interesa porque nada más ocupo saber si es entero o no.
Entonces si ven, menos 5 entre 5 me da ahí menos 1. Entonces aquí estoy comprobando que de verdad este módulo existe. Eso es cuando ya está compuesto, ¿no? Cuando está por medio de una ecuación. Es normal y simplemente saber que este entre este simplemente aquí es igual a 3, ¿no? 8 es igual a 3. Listo. Y eso es lo que venimos aquí en esta parte de la presentación a explicarlo, ¿no? El ejemplo, cuando tenemos 87 módulo de 23, 87 es de que es congruente con 23 módulo de 4. Vamos a ver, ¿es esa verdadera, sí o no? ¿Es esa ecuación podríamos resolverla? O no, podríamos confirmar que esa congruencia existe. Podemos confirmar que esa congruencia existe. Podríamos confirmarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Nuestra formulita sería A menos B dividido entre el módulo, ¿no? Entonces, ¿A cuánto es? A sería 87, ¿verdad? Entonces, 87 menos ¿cuánto? 87 menos ¿cuánto? Para comprobar si esa formulita existe, 87 menos B. Entonces, mi primer partícula, esta es A. Mi segundo es B. Y mi M siempre va a ser el módulo, ¿no? Entonces, A menos B dividido entre M. La fórmula es A entre es esta. A menos B siempre va a ser de esta forma. Porque todas las ecuaciones de congruencia, bueno, ahorita lo vemos. A menos B siempre van a ser de esta forma. A menos B dividido entre M. Esa va a ser la fórmula siempre. Para saber si es congruente, si la congruencia existe, sí o no. Para saber si eso es verdad válido. Esa congruencia. Todo 87 menos 23 módulo 4. Entonces sería 87 menos 23. 87 menos 23 es igual a 64. Dividido entre 4 es igual a 16. Me dio un número entero. Significa que la congruencia existe. Y eso es válido, ¿no? Es válida. Vamos con esta. 84 entre 24. ¿Esa congruencia es válida, sí o no? Si es válida, ¿cuál es el valor? ¿Cuál es el valor de esta congruencia si existe? ¿Cuál sería el valor? Muy bien, ahí. Entonces sería 84 menos 24 sería 60. Dividido entre 2, 30. Entonces está congruente. Esto que estamos haciendo aquí nos va a servir que para cuando resolvamos nuestra ecuación de congruencia, darnos cuenta si esos valores que nosotros conseguimos son verdaderos o no. ¿Esta cuánto nos da? ¿Esta cuánto nos da? ¿Cuánto nos da esta? ¿Es una ecuación de congruencia? ¿Es una congruencia válida o no? 27 menos 8 dividido entre 9. Ok. En el momento, para determinar si es congruente o no, nos tiene que dar un número entero. Si da decimal, no es válido. Y en esta nos da 2,1, ajá, 2,1. Entonces, la regla que estábamos diciendo, no trabajamos con decimales. Si en una ecuación de congruencia, o en una congruencia que vayamos a resolver nos da decimales, o dos cosas, algo hicimos mal o de verdad no tiene solución. Entonces nos tenemos que poner a revisar de verdad si sacamos el máximo común divisor bien y de ahí empezar a revisar a ver si de verdad hicimos algo mal, ¿no? O sea, si en esta parte no me importa, en esta parte te puede dar negativo, no importa, porque aquí nada más verificar si da un número entero. A donde nos va a dar, a donde nos va a importar es cuando vamos a buscar el X. El X sí nos va a importar que sea la solución de la ecuación, digámosle. Nos va a importar que sea positivo. Porque aquí lo estamos viendo en la versión fácil, ¿ve? Ahora, ¿qué pasa cuando veamos la ecuación de congruencia? Las ecuaciones de congruencia nos van a dar así. Nos va de esta forma. 250x va a ser igual a 280, por ejemplo, 280 aquí. Módulo de 525, por ejemplo.
Así nos los van a dar. Entonces, ¿qué es lo que hay que averiguar? Este X. Nosotros vamos a tener que averiguar cuál X es el que hace que toda esta ecuación sea congruente. Todo eso es lo que vamos a resolver la otra semana y estos son los que se llaman las ecuaciones de congruencia. Averiguar cómo se saca ese X. Y ese X sí no puede ser negativo. Tiene que darnos un valor que sea positivo. Por lo general aquí siempre se manejan valores positivos. Lo que nos va a dar negativo tal vez cuando restemos esto, este con este o cosas así, si nos va a dar negativo, pero ahí no nos importa porque nada más ocupamos saber si es entero o no el número. Si nos está dando decimal ya está totalmente... Es un poco extraño, digamos, si en esta parte después de comprobar que la ecuación tiene solución y aquí nos llega a dar decimal, lo más fijo es que nos equivocamos en una parte. Porque no podemos llegar a decir, resolver la ecuación. Ajá, es como esta parte. Aquí lo que estamos diciendo es que 87 es congruente con 23, pero en módulo 4. Esto es como decir que estamos en otra dimensión, ¿no? Como estamos en otra dimensión numérica, entonces estamos diciendo que 87 es congruente con esta parte, pero en este módulo. Entonces eso es lo que estamos diciendo aquí, pero aquí ya no. Este 27 nunca va a ser congruente con esto. Y es como cuando estamos resolviendo los números pares, ¿no? O sea, si yo tengo un x módulo de 2 es igual a 0, entonces yo estoy poniendo una condición. Entonces, para saber cuando todo número es impar o par, entonces me voy a dar cuenta con esto, ¿no? Si yo le pongo un 3 aquí, ya yo ahí no voy a saber si el número es par o impar. Ya ahí se me va. Ya esto no está entre el límite de saber si es par o impar. Pero ya cuando pongamos en práctica un poco más con las ecuaciones, nos vamos a dar cuenta de la importancia que tienen en resolver problemas de esto y cómo nos vamos desenvolviendo, porque al final todo es como un algoritmo. Vamos a tener un orden para ejecutarlo y para hacerlo, ¿no? Entonces la otra semana nos vamos a dedicar a esta parte, ¿no? A resolver lo que son las ecuaciones de congruencia, para que vean cómo se resuelven, cómo lo hacemos y ya tengan una noción totalmente completa de lo que es esta parte, que este es el tema digamos, el más grueso que tiene la segunda mitad del curso. Ya los otros son un poquito menos mecánicos, digamos, este es mucho más mecánico, ¿no? Entonces nos estaríamos escuchando la próxima semana. Espero que igual se conecten bastantes y para ya ver un ejemplo todo esto aplicado a lo que nos interesa, ¿no? Entonces, pura vida a todos los que se conectan. Igual, mañana ya va a estar la sesión para los que quieren repetir verla o los que no la han visto o lo ven por YouTube que no pueden conectarse. Entonces, excelente y muchas gracias, ¿no? Entonces, nos estamos leyendo la próxima semana por aquí, ¿no? Y escuchando. Muchas gracias, pura vida a todos.